A ver, jóvenes, con el saludo de la mañana, vamos a empezar pues hoy día también una nueva clase. Espero que cada uno de ustedes, de los que me estén escuchando, de alguna manera pues tratemos de lograr nuestros objetivos. El objetivo que nos hemos trazado en este curso es sencillamente tratar de aprender. Muchos de nosotros nos estamos volviendo muy conformistas y lo vemos la parte más fácil. O sea, estamos pensando de que de alguna forma el profesor tiene que justificar y no está siendo así. Hoy día nosotros de nuevamente vamos a tratar qué estamos haciendo. Quiero recordarles, por favor, la semana pasada hemos empezado a hablar sobre lo que viene a ser la infografía. Ya son 2 semanas que estamos hablando cómo elaborar o cómo hacer nuestra infografía. Por eso la infografía lo hemos hecho solamente en borrador, nada más todavía. Ayer cuando conversaba yo con Dayana, me decía Dayana, por ejemplo, profesor, sí, yo lo he presentado así nomás porque es un borrador. Claro, es un borrador, porque faltan muchas cosas para poder todavía nosotros empezar a hacer nuestro trabajo. En esta oportunidad, por ejemplo, nosotros vamos a empezar hablando sobre lo que vamos a tener que seguir trabajando, pues, con nuestro libro de comprensión de lectura, nuestro cuaderno de trabajo y todavía con nuestro libro de antología literaria, porque ahí todavía tenemos bastante material y con ese material vamos a ir trabajando constantemente. Por favor, eso les estoy recordando porque de ahí es lo que estamos recogiendo y con ese material es el que vas a ir a trabajar donde sea. Entonces, por favor, en esta oportunidad vamos a empezar a hablar en la clase que nosotros tenemos. Estamos en la semana 12, donde vamos a hacer pues la clase. ¿Cómo dice organizar el texto para elaborar, dice mi infografía, sobre los recursos del lugar y comunidad para la convivencia saludable? Si hablamos de este aspecto sobre el título, es porque generalmente pues nosotros no sabemos. Muchos de ustedes, discúlpenme, no es que esté haciendo una crítica destructiva, es una crítica constructiva. Muchos de nosotros estamos confundiendo, me incluyo yo también, estamos confundiendo cuando hacemos una infografía. ¿Qué hacemos? Hacemos mucho más letras, pero a mí me está diciendo que la infografía tiene imágenes, tiene gráficos, y justamente ese es el gran trabajo de hacer una infografía. ¿Por qué? Porque en base a ese gráfico, en base a esa imagen, en base a todo ello, es el que vamos a empezar a organizar nosotros nuestra infografía. Vamos a empezar a leer. Necesito solamente de repente una página o una cara de un papel para dibujar una infografía y explicar muchas cosas. A eso es lo que nos dice. Por eso es lo que anteriormente ya les habíamos dicho nosotros, para hacer una infografía, leer una infografía es muy interesante. Entonces, hacer una infografía para ustedes, pues, va a ser muy sencillo. Veo que muchos de nosotros sí estamos en ese camino y es por eso que seguimos trabajando. En esta semana nosotros, por la Radio Nacional, que por otro medio no hay, solamente es por internet y radio para 5º grado, entonces nos ha dicho que vamos a desarrollar 2 clases. Vamos a desarrollar 2 temas, nos ha dicho. Y exactamente nosotros nos ponemos este título es porque vamos a desarrollar esos 2 temas. Empezamos por uno de ellos. Por ejemplo, a mí me dicen la información relevante en el texto. Antes de hablar de este tipo de información, muchos de ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué vamos a hablar de una información relevante? Es que dentro de esa información relevante, de esa información que tú estás viendo, dentro de esa información relevante, todavía nosotros vamos a encontrar a la idea principal.
Dentro de esa idea principal, lo más esencial, lo más fundamental, está la información relevante. Dentro de esa idea principal, por favor, siempre hemos dicho, ¿qué es la idea principal o cómo buscas la idea principal? Siempre hemos dicho, está en la primera parte de la oración de un párrafo. Pero dentro de esa idea principal que tú has conseguido, todavía está la idea, o disculpe, la información relevante. Eso es lo que me está diciendo. No confundamos. Muchos de nosotros podemos confundir. Me está diciendo que es idea principal. Yo ya sé que es la idea principal. No estoy hablando de idea principal. Estoy hablando de una información relevante. Por favor, entiéndanme eso. Estamos hablando de una información relevante. Por eso, si nosotros nos basamos al aspecto de un de repente literario, al aspecto literal, vamos a encontrar esta respuesta. A mí me dice, todo texto posee, dice, una idea principal. Estamos entendiendo. Por eso digo, todo texto que tú lees, todo texto que tú vas a encontrar, tenga 2, 3, 4, 5, etcétera, párrafos, allí voy a encontrar una idea principal. Por eso dice que todo tiene una idea principal. Una columna vertebral, dice. Esa es la columna vertebral, por donde se estructura todas las ideas. Por eso me está diciendo que esa es la idea principal, que es la columna vertebral, lo más esencial, lo más fundamental, hemos dicho. Siempre nos han explicado desde el primer grado o desde el 6º grado, todavía nos han puesto a la idea y nos han dicho, señores, esto es la idea principal, y así se busca la idea principal, y lo hemos encontrado. Por eso acá también nos está diciendo que es la columna vertebral. ¿Cuál es lo más esencial del hombre? Es la columna vertebral, aparte del corazón. ¿Te das cuenta? Porque si tienes o si has sentido un golpe en la columna vertebral, un golpe fuerte, no vas a poder movilizarte. De repente pierdes inclusive la movilidad de tus manos. Así viene a ser todo este aspecto. Por eso me dice que es la columna vertebral. Por eso es lo que nosotros estamos empezando a trabajar por ahí. Los textos y sus párrafos contienen tanta información relevante. ¿Te das cuenta? ¿Qué me está diciendo? Todo tipo de texto, todo lo que nosotros encontramos, estén separados, como les decía, en párrafos, tenga 14, 15, no importa la cantidad de párrafos, pero ahí está la información. Ahí encontramos a la idea relevante. Como irrelevante también, no estamos hablando solamente del aspecto relevante, de la información relevante, sino también ahí vamos a encontrar el aspecto, dice, irrelevante, la información irrelevante, o también llamado idea accesoria. Si adelantamos un poco esto para explicar, para que me entiendan ustedes, ¿qué estamos diciendo? Los textos y sus párrafos contienen, dice, tanta información relevante como irrelevante o accesoria. Pero cuando hablamos de esto, ¿qué estamos diciendo? Estaríamos hablando como separar. Disculpen, estoy haciendo ejemplo, nada más. Estaríamos hablando sobre una idea principal y estaríamos de repente hablando de una idea secundaria. Estamos hablando de ese aspecto. Cuando nosotros nos damos cuenta, por eso les explicaba y les vuelvo a explicar, la información relevante está dentro de la idea principal y todo lo que resta viene a ser para mí la información irrelevante, o sea, la idea secundaria. Entonces, eso es lo que estoy tratando de explicarles. Dice, información relevante. Recién vamos a lo que nosotros estamos tratando de explicar. Dice, esta información es aquella que sí
saca, dice, del texto. ¿Te das cuenta? Esa información relevante voy a sacar del texto, porque la idea principal también está en un texto. Entonces de ahí lo voy a extraer, lo voy a sacar de ahí. Este no se puede comprender, dice. Definitivamente. Está ligada directamente, dice, a la idea principal del texto. Ahora sí, me estás entendiendo, en antes lo que he dicho. La idea principal, digamos, que es de repente la primera línea de un texto hasta donde está la coma o el punto, puedo yo considerarlo como idea principal. Pero dentro de esa idea principal, dice, está dice lo que nosotros estamos tratando de buscar, la información relevante. O sea, todavía si hay una cosa fundamental, que es la columna vertebral, dentro de esa columna vertebral todavía habrá otro que es mucho más importante. ¿Y a esto cómo lo llamamos? Información relevante. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos va a empezar a darnos. Por eso yo quiero que me entiendas. Cuando hablamos te dicen, no, esa idea ya es relevante. ¿Y qué han pensado? ¿Qué nos han dicho principalmente? Nos han dicho, eso viene a ser la idea principal. Falso, porque nos está explicando y nos está diciendo. La idea principal puede ser la columna vertebral, pero dentro de esa columna vertebral, que si hablamos en humanos, dentro de esa columna vertebral, dentro de los huesitos que tenemos, todavía hay una médula. Igual que esa médula vendrá a ser, pues, la información relevante. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Es por eso que trato de explicar para que cada uno de ustedes puedan entenderme. Nos ponemos un ejemplo aquí. Dice, el Circo del Sol no solo se ha dedicado al entretenimiento, sino que también se ha preocupado por el mejoramiento y el crecimiento social y cultural de nuestro mundo. Así, ha trabajado en variadas causas altruistas con el objetivo de construir un mundo más justo y libre. Ahí tenemos un texto, pero me está diciendo, ¿dónde estaría la idea principal si buscara la idea principal en el texto? Diría, el Circo del Sol no solo se ha dedicado al entretenimiento. ¿Te das cuenta? Ya hasta ahí puedo marcar como idea principal, porque ya casi engloba todo lo que me está hablando. Pero dentro de esa idea principal, ¿dónde está la información relevante? Solamente dice, está en la parte que estoy marcando con amarillo, en esa parte, el circo del sol. ¿Te das cuenta? Esa es la idea relevante, porque todo el acontecimiento, todo el suceso que me dice en el texto, ha sucedido ¿dónde? Solamente en el circo del sol. Nos vamos a la explicación para que esto quede más claro. En este ejemplo vemos marcado con negrita, discúlpenme, porque ya estamos escribiendo con negrita, no puedo ponerle más negrita, entonces le he resaltado con amarillo, pero dice ahí, vemos marcado con negrita la información relevante, ligado, dice, a la idea principal. ¿Estás escuchándome? Lo que antes he dicho es cierto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que está ligado, o sea, está dentro de la idea principal. Es que, dice, el Circo del Sol también se preocupa por lo sociocultural. Ahí nos está hablando del aspecto social y cultural. Por eso estamos hablando que también está preocupado por eso, el Circo del Sol. Entonces, por eso les decía que ahí está, en el comienzo hemos empezado a hablar y hemos empezado a explicarles qué es la idea principal, por qué recogemos la idea principal y por qué hablamos de información
relevante. Por lo sociocultural, me está empezando a decir, por el aspecto social y cultural. Mientras que la información que sigue solo es una ejemplificación de lo dicho. Eso es lo que me está diciendo. Por eso me está diciendo que está ligado, está dentro. ¿Te das cuenta? Por eso dice el Circo del Sol. Ahí. Entonces, con esto me parece que nos estamos entendiendo. Entonces, tú tienes que entender que la idea principal es para nosotros, bien de repente, lo básico, lo fundamental, lo esencial, lo principal, pero dentro de eso encontramos todavía a la información, dice, relevante, y también la información irrelevante, pero nos preocupamos más por la información relevante. Pero muchos me dirán, pero profesor, ¿yo qué hago con este tipo de explicaciones? Nos estás hablando siempre de infografía y nos estás haciendo entender más. Es que acá va el aspecto de la comprensión de lectura. ¿Se recuerdan ustedes que en la clase anterior me reclamaba la señorita Dayana, me reclamaba evaluación? Y yo le decía, sí les vamos a evaluar. Sí, y luego los vamos a hacer la evaluación para que tú te des cuenta. Y solamente sobre este aspecto de lo que estamos hablando, de todas estas 3 clases que estamos hablando sobre lo que viene a ser una infografía. Por eso estoy tratando de que me entiendan más. Por favor, es por eso que acá también me está diciendo eso. Seguimos avanzando para no confundirnos. Dice, información irrelevante. Ya hemos hablado de lo relevante. Ahora pasamos a lo irrelevante. Esto también hemos dicho, que viene a ser como la idea secundaria, es el complemento, o es el que completa, o el que nos explica de lo que quiere decir de repente la idea principal. Esta información es aquella que sí se saca, dice, del texto. Se entiende igual, o sea, no pierde sentido. Está constituido por información secundaria. Eso quiero que entienda. También está dentro del texto. Nadie está diciendo que está fuera. Está dentro de ese párrafo que tú estás leyendo. Eso tenemos que entender. Por eso siempre hemos dicho, ¿qué tienes que buscar? Primero busco el párrafo en una lectura. Veo cuántos párrafos tiene, luego voy a la idea principal, luego saco la idea secundaria. Hemos empezado a trabajar así. Entonces, pero en esta parte estamos hablando sobre lo que es lo relevante y lo irrelevante, sobre lo que es ese tipo de información. Por eso me dice, también está dentro, está en el texto, nadie lo está excluyendo. También lo entendemos igual. Ahí no ha cambiado nada. Sigue siendo allí tal como nos está explicando, tal como nos está diciendo. Eso es lo que me está diciendo a mí. Eso es lo que yo tengo que hacer. Dice, está constituido por información secundaria. Por eso estamos hablando, la idea principal y la idea secundaria. Ya hemos dicho que la idea principal es la columna vertebral y la idea secundaria será pues algunos otros complementos más. Ejemplo, nos ponemos un ejemplo, pero espero que no estés confundiendo, no me estés diciendo que la información relevante, que profesor, es la idea principal. No, dentro de la idea principal está la información relevante. Y la información irrelevante también está dentro de ese mismo texto. No estoy hablando de la idea principal, sino en el texto, que está compuesto por idea principal y idea secundaria. Por eso, ahí está. Ejemplo, explicación de la idea principal. Voy a empezar a explicar, dice, la idea principal. Ejemplos. Contrastes o comparaciones con otras posibilidades, clasificaciones. ¿Qué me está diciendo?
que cuando yo hago, por ejemplo, la idea principal, allí voy a encontrar los contrastes, las comparaciones. Siempre hay comparaciones. Hay cosas que me está explicando, me está diciendo cómo ha sido, de qué tamaño, de qué color, qué velocidad se ha ido. Entonces siempre está empezando a hablar allí. Por eso nos dice otras posibilidades, clasificaciones. Siempre le hemos clasificado. Nosotros mismos nos clasificamos, solos nos clasificamos. Muchos dicen, a mí me estás clasificando. No, solos nos clasificamos. ¿Cómo los clasifico yo? Aquellas personas que realmente están preocupados en querer aprender algo, algo más, un poquito más de lo que ya saben. Pero hay otros que dicen, no, esto no me gusta. Es que no hay cosas que solamente te va a gustar. Siempre hay cosas que no te gustan también. Por ejemplo, a otros no les gustará de un de repente de comer el lomo saltado. Dirá poca carne, pero a muchos nos gusta. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Dentro de cualquier aspecto nos empezamos a hacer. Justificar. Voy a justificar también. Eso es lo que hace la idea relevante. Dentro de la idea secundaria, de la información secundaria, nosotros vamos a hacer esas cosas. Justifica. Si tú dices, por ejemplo, el Colegio de San Francisco de Asís, alma mater de la provincia de Acobamba, y empiezas a explicar que funciona en Ojopampa, funciona en el local anterior, que se está deteriorando, que se está cayendo, pero ahí vamos aprendiendo, nos van explicando nuestros profesores y los alumnos nos vamos esforzando porque quede mejor. ¿Qué estamos haciendo? Hemos hablado de una información relevante, hemos hablado de una idea principal, hemos empezado a sacar una información irrelevante y hemos explicado también de repente una idea secundaria. Por eso es lo que me está diciendo, eso es lo que tengo que entender yo. Accesoria, dependerá, dice, del sentido de cada párrafo. Esto es lo que me está diciendo. Tengo que buscarle el sentido a cada uno de los párrafos. Tengo que buscarle eso. No puedo quedar yo y decir, no, bueno, no he terminado ni siquiera un párrafo y no voy a decir, no me gusta ya este texto. Sí te gusta, sino que simplemente que tú no has terminado y no estás entendiendo lo que estás leyendo, no estás buscando la idea principal, no buscas la información relevante, no buscas la idea secundaria, no buscas lo irrelevante. Es por eso que no te está gustando. Pero si entendieras eso, estoy de seguro que te gusta. Es por eso que nos estamos explicando. Dice, si estamos frente a un párrafo cuya intención es clasificar, entonces este tendrá como finalidad clasificar lo que no sería accesorio para él. ¿Te das cuenta? Cuando no está dentro de eso que tú estás leyendo, no está frente a un párrafo cuya intención es clasificar, entonces definitivamente, de repente no está dentro de la serie accesoria, o sea, dentro de la idea irrelevante. De repente no está, porque cuando hablamos de accesoria, estamos hablando de la información irrelevante. Eso es lo que me está diciendo. Como finalidad, clasificar lo que no sería accesorio para él, pero sí para el texto completo. ¿Te das cuenta? Para mí, eso de repente, para ti tampoco de repente no lo es. Pero para ese texto, para el que lo entiende, sí está allí y está como un accesorio, está como una información accesoria, o sea, irrelevante. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Para qué les explico todo este aspecto? Es que estoy explicándoles para que ustedes pudieran escoger lo mejor, de repente, la mejor información para poder elaborar de repente nuestra infografía completa, para demostrar que sí podemos trabajar nosotros
con infografías. Entonces, eso es lo que me está explicando allí. Luego me dice, ¿cómo identificar la información relevante de un texto? ¿Cómo voy a encontrar? Dice, ya sabemos qué es relevante y qué es lo irrelevante. Muchas veces hemos escuchado y decimos, hoy no sé qué habrá dicho, de qué habrá hablado, pero me ha dicho que ha recogido lo relevante. No lo hemos entendido. Por eso es lo que nosotros hoy estamos explicando. A través de este curso hemos abordado los textos considerando, dice, la información que cada uno aporta. Estamos diciendo, cada uno ponemos una información. Cada texto aporta una información. No vayas a pensar, por ejemplo, nosotros hemos arrancado desde el 36 y ya nos hemos pasado hasta el 80 en tu libro de comprensión lectora. Si has desarrollado todo ese tiempo, has leído, has recogido, ¿qué has recogido? Información. Y esa información, hay cosas que nos va a servir para hacer la infografía y hay cosas que no nos va a servir. En la clase anterior también ya se ha tratado ese punto. Por eso estoy diciendo, hay cosas que nos va a servir. Hay textos que sí sirven para hacer una infografía, como hay textos que no necesariamente tienen que representarse en una infografía. Ese mismo caso me está diciendo, por eso me está explicando, considerando la información que cada uno aporta. Iniciamos estableciendo, dice, consideraciones acerca de la importancia de hacer uso de las claves contextuales. Pero cuando hablo, me dirás, profesor, pero ¿por qué está con rojito? ¿Por qué lo ha resaltado esa partecita nada más con rojo? Qué curioso el profesor. Es que cuando hablamos de claves contextuales, estamos hablando de qué? Del título, del subtítulo, de los gráficos, de las imágenes, del origen del texto, etcétera, etcétera. ¿Y eso dónde lo hemos hecho? En la clase inicial, cuando hablamos sobre la infografía. ¿Cuántas partes tenía? 6 partes. Por eso a muchos les he suplicado, les he devuelto, inclusive les he dicho, papá, mejóralo, mamacita, mejóralo, no sé de qué trata. Es que no tiene un título. Y si tiene un título, no tiene un subtítulo. Y si no lo has hecho, eso, por ejemplo, muchos hoy me han enviado más escrito, menos gráficos, menos imágenes. No tiene su origen, o sea, no tiene el autor, no tiene quién está elaborando. Por eso tenemos que completar las 6 partes. Por eso yo les hablaba y con esto estoy completando todavía. Gracias a que nos están dando pues estos temas para poder entender. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Cuando me hablan, por ejemplo, en un examen de admisión, me pueden decir, usted de repente, desarrolla este ejemplo utilizando las claves contextuales. ¿Qué me está diciendo? Me estará diciendo que busque yo el título, el subtítulo, me fije en los gráficos, en las imágenes, cuál es el origen, y etcétera. Muchas cosas más me dirá. De eso me está diciendo. Por eso muchos cuando empezamos a hablar, para mí sería fácil, claro, porque ya para mí sería fácil repetir lo que han dicho bien de repente en el primero y segundo grado. Y seguir diciéndoles, no, jóvenes, esto ya lo hemos hecho, ya saben ustedes. No, pero me está dando algo que es para el 5º grado. En el 5º grado ya me van a decir eso. No me van a hablar de idea principal de repente, de idea secundaria. Me van a decir, busca la información mediante las claves contextuales. Pero ya sé que son claves contextuales. ¿Qué comprenden esos? Son los títulos, subtítulos, gráficos, imagen, origen del texto, etcétera, etcétera, el autor. Entonces, estoy haciendo. Eso es lo que me está explicando. Y todavía sobre ellos vamos a tener todavía los extracontextuales.
O sea, de los contextuales hay otro todavía extras, pero esos quienes están comprendidos en lo extra contextual. Estará comprendido pues como la información previa acerca del tema. Eso estamos diciendo que es la idea secundaria. Cuando hemos hablado de los irrelevantes, hemos dicho que es la idea secundaria. Entonces, toda la explicación, toda la información que nos está dando, por eso nos dice como la información previa acerca del tema. Eso es lo que me está explicando. Por eso es lo que me dice. O cuando hablamos, por ejemplo, muchos de ustedes dirán, profesor, está hablando del tema, pero ya me estoy confundiendo. No, el tema, ¿cómo lo estamos comprendiendo nosotros? Responde con una oración. ¿Te das cuenta? O ahí existen varias palabras, un conjunto de palabras. Eso es lo que me está diciendo. Cuando hablamos de oración, ¿qué nos está diciendo? Es el conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Eso estamos repitiendo constantemente. Para entender yo, cuando me dice, como la información previa acerca del tema, para establecer, dice, preguntas acerca de, esa es la pregunta que nos vamos a hacer. En cualquier texto hablamos y decimos, esto habla acerca de, me explica acerca de, se trata de, estoy empezando a hablar. Eso es lo que estamos entendiendo. Por favor, no, cuando hablamos de tema, no vayas a estar diciendo, profesor, ¿qué es el tema? El tema es ese conjunto de palabras pues, que forman una oración. Y eso ya lo sabes tú como alumno del 5º grado. Por eso te estoy diciendo, el concepto de una oración que viene a ser que es un conjunto de palabras con sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Te das cuenta? Me está dando eso. Por eso estoy respondiendo a esa pregunta. Pero la pregunta más clave es pregunta acerca de. Me pregunto siempre yo. Acerca de qué habla tu texto. ¿O qué te dice tu texto? ¿De qué trataba tu texto? Te estamos haciendo una pregunta. Por eso se llama, dice, extracontextuales. Espero que me estén entendiendo. Y si no, me volverás a preguntar. Sigo. Sin duda, un paso previo que no puede ser, dice, omitido. De infografía. He dicho que nosotros podemos leer el contenido de una fotografía, el contenido de esos gráficos, de esas imágenes, yo puedo leer sin necesidad de que haya mucha escritura. Eso es lo que me está diciendo. Sin duda, dice, un paso previo que no puede ser, dice, omitido si deseamos iniciar con buen pie el proceso de lectura. Yo tengo que saber leer, entender en todos sus aspectos, porque tenemos, discúlpenme que retroceda un poco, hemos hablado ya de textos mixtos y hemos hablado de textos discontinuos y textos continuos también, ahí nomás le hemos enlazado. Entonces será necesario para mí saber hacer pues este tipo de cosas. Por lectura debemos entender el proceso mediante el cual podemos comprender. Cuando yo siempre voy recalcando, si yo leo un texto, la primera vez quizás lo he leído rápidamente, pero la segunda lo leo para comprender, para ver de qué trata ese texto, qué me explica, qué quiere decirme. Entonces, eso es lo que tengo que hacer.
voy a hacerlo para comprender. Muchos de nosotros no comprendemos. Miramos la televisión y nos hemos olvidado para el día siguiente. O de repente damos información errónea. ¿Te das cuenta? Es que no estamos comprendiendo, no estamos viendo la idea relevante y la idea irrelevante. Por eso lo que te estoy diciendo es el aspecto donde tú tienes que llegar a hacer. Cuando tú haces una lectura, ¿para qué haces la lectura? Es para entender. ¿Para qué me estás escuchando? Para que tú puedas entender y de aquí a unos meses más, y de repente ya estés y me estés diciendo y estés diciendo a tus padres y estés diciendo a la institución, ya estoy en la universidad. Pero ¿en base a qué? En base a tu sacrificio, en base a lo que has aplicado, lo poquito que te estamos explicando cada uno de nosotros. El mensaje que es presentado en un texto, ¿te das cuenta? Por eso estoy explicando, por esto estoy diciendo, yo tengo que recoger lo que está dentro de ese texto. Y si no sé comprender, no voy a poder comprender, definitivamente he leído por leer y no he entendido nada. Tengo que saber recoger, dice, el mensaje de ese texto. Por ejemplo, si me presentaran un texto lleno de barras, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que leer eso, pues. ¿Ah? Y al leer eso, llevo la información. ¿Qué diré? Dice que en la ciudad de Huancayo, no dice, sino he recogido la información de la puerta del municipio, ahí dice, lo he leído, que hay un 37% ya de infectados, un 2% de fallecidos, y voy leyendo así, y le voy explicando. Y el 2% de repente de 5,000 habitantes, será pues por lo menos, mamá, ya habrán muerto 50 muertos. ¿Te das cuenta? Lo has leído y lo has entendido y lo vas explicando. Pero si no puedes entender, no puedes leer, no has captado esa infografía, definitivamente, ¿qué información le vas a dar? Eso es lo que nos está ayudando, por favor, dice, para el lector. Es decir, leemos cuando comprendemos. Eso es. Por ejemplo, ustedes como jóvenes, si yo les digo, más que nada a los varoncitos, siempre hemos hablado, les digo, léanlo esa obrita de octubre, no hay milagros. A los jóvenes, a los varones, nos va a gustar por el mismo léxico, el mismo contenido que tiene ese texto. Pero hazlo leer a una niña. A una niña va a ser difícil. Y nos va a hacer, y si lo ha entendido, nos va a hacer una serie de críticas. Para nosotros puede estar bien, pero para ellas no. Pero ambos hemos entendido. Eso es lo que nosotros nos tenemos que basar, por eso estoy explicando. Y comprendemos ideas cuando somos capaces de establecer relaciones entre el texto, con lo que conozco o no conozco, acerca de él. Yo lo voy a entender ese texto cuando entiendo. Por eso les digo, en octubre no hay milagro, es para todo. De repente, en la actualidad todavía podemos aplicarlo para la juventud. Es aplicable a la juventud, porque dice cosas que realmente todavía existen y están, y conocemos. Entonces, podemos hablar. La comprensión no surge, dice, de la traducción de palabras aisladas, y mucho menos, dice, de la suma de significados aislados. Por eso, yo te digo, ¿cómo podría yo hablar? ¿Cómo podría? Ustedes ven a un orador, ustedes ven a una persona que está hablando en público y de repente te quedas boquiabierto. ¿Qué dices? Hoy, ¿cómo habla? Tanto ha leído. Fíjate, tú mismo estás calificando, estás diciendo que tanto ha leído. O sea, al leer ha comprendido ese señor y me está transmitiendo eso. Eso es lo que me va a enseñar a hacer. Muchos de nosotros, por ejemplo, yo siempre he hecho este ejemplo.
No estoy despreciando el curso de matemáticas, pero yo te digo, ¿cómo le podrías decir a tu mamá, quiero pan, cuando solamente pones una fórmula matemática de un de repente? 2 al cuadrado más 3 más 2, todo elevado al cubo, y todo elevado de un de repente a la séptima. ¿Cómo lo leería tu mamá? ¿Cómo comprenderías? Es que por eso muchos de nosotros hablamos pues como queremos. ¿Qué hacemos? Más utilizamos de un de repente el lenguaje informal. No utilizamos el lenguaje formal. Haz un ejemplo nada más, o disculpen, dense cuenta nada más. Vayan a las reuniones y vean, hay de repente personas bien vestidas, elegantes, que tienen quinto año de secundaria terminados, están trabajando en los municipios, pero escúchale hablar. Es que ese señor siempre se ha preocupado por decir que 1 más 1 es 2, pero nunca se ha preocupado por extraer o comprender lo que hay dentro de un texto. Y para hacer eso, para comprender, dice, nosotros tenemos que hacerlo no aisladamente, sino tienen que estar juntos, tienen que sumarse, tienen que unirse una cosa con otra. Y eso en la pizarra, el año pasado yo demostraba y decía, si yo le aumento a esto, he leído y saco esta partecita, lo acomodo acá, lo pongo este otro acá, y ¿qué dice acá? Empezaban a leer y formaba una oración con sentido completo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nosotros estamos diciéndoles hoy también de nuevamente. Una vez que somos capaces de establecer la idea general, ahí sí, cuando llegamos a ser capaces de hacer, sí, nosotros lo podemos hacer. Yo me admiro, sin de repente, sin ponerle a un sitial especial, yo me admiro a muchas personas que sin haber de repente pisado una universidad, sí lo entienden, lo que está, por ejemplo, dentro de la Biblia. Y nos explican y nos dicen cómo es. Fíjense, es que ese señor ha aprendido a comprender, a buscar la información relevante, la información irrelevante, la idea principal, la idea secundaria, a ver cada uno de los párrafos, etcétera, etcétera. Ha utilizado de repente las muescas, ha utilizado la raya, ha utilizado una serie de cosas y ese señor ha sacado de ahí esa información. Pero y nosotros no podemos. Por eso que muchos de nosotros estamos todavía pensando en lo mínimo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, sumar. Tenemos que juntarlo todos y todo eso sale pues para nosotros la idea relevante. Disculpen, la información relevante. De un texto y los aspectos que se abordan en él, se facilita, dice, la identificación de las ideas más resaltantes presentes en él. Por eso te digo, si lo sumas todo eso, sale definitivamente lo que les hacía el ejemplo anterior, sale esa parte de lo que viene a ser lo más resaltante, o sea, la información relevante. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es importante reconocer, además de las ideas, cómo cada aspecto se fundamenta en información que es secundaria o complementaria. Ahí tenemos ya todo lo que resta cuando nosotros sacamos la información relevante, buscamos la columna vertebral, lo más esencial, lo más fundamental, la idea principal, y lo que resta para nosotros es idea secundaria. ¿Pero qué hacemos? Pero ¿cómo ubicar esas ideas? ¿Cómo lo voy a ubicar esa idea secundaria o complementaria o accesoria?
como me está diciendo. En primer lugar, observo si el texto presenta claves contextuales. Ese es lo más esencial, por favor. Cuando me habla de claves contextuales, me está hablando del título, del subtítulo. Eso ya lo que nosotros hemos empezado a señalar. De eso me está hablando, me está diciendo si hay gráficos, si hay imágenes o no. En cambio, cuando es pues irrelevante, no vamos a encontrar eso. Por eso me está diciendo. Como subtítulos o encabezamientos que te faciliten, dice, el proceso de identificación de información. Luego prueba a entender la primera oración de cada párrafo. Me está diciendo que voy a tratar de entender el primer párrafo. ¿Ah? Eso es lo que me está diciendo. Que voy a entender, dice, la oración de cada uno de los párrafos. Pero ¿dónde está eso? Está en la idea principal. En las primeras partes generalmente lo vamos a encontrar. Luego prueba a entender, dice, la primera oración de cada párrafo. En la mayoría de los casos, el autor inicia los párrafos con una breve introducción de lo que éste trata. Por lo tanto, este es el espacio adecuado para encontrar tópicos, sentences, oraciones con aspecto relevante. ¿Te das cuenta? Ahí está. Por eso muchas veces decíamos, está haciendo introducción, no me hacen la introducción, no hay, sí hay. El topic sentences está ahí. ¿Por qué? Porque ahí está el aspecto relevante. Todo también ahí, en todas partes vamos a encontrar. Por eso es necesario conocer. Cuando hablamos de accesorio, hablamos de información relevante. Cuando hablamos de extra accesorios, estamos hablando de ideas o de información irrelevante, de ideas secundarias. Eso es lo que me está haciendo entender. Luego me dice, ¿cómo identificar la información relevante de un texto? Sigo explicando. Dice, determinar las ideas que se presentan, dice, en un texto. Voy a determinar qué idea hay. Por ejemplo, tú has leído ya del 35 hasta el 80, pero ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que me está presentando? ¿Qué es lo que me está diciendo? Muchos de nosotros lo hemos dado solamente por el dibujo, nos hemos imaginado otras cosas más y lo estamos acomodando por acomodar. No lo estamos dejando trabajar nuestra cabecita. Una de estas técnicas es la utilización, dice, de organizadores gráficos. ¿Te das cuenta? Por eso yo cuando les hablaba, les recibía, les decía, no te olvides en la siguiente, por favor, que hay más gráficos y más imágenes en una infografía. Y de nuevamente me está hablando como técnica de la utilización, dice, de organizadores gráficos. Cuando me habla de organizadores gráficos, me está diciendo que necesariamente es más aspecto gráfico, los cuales permiten, dice, organizar en un formato diferente la información de manera que sí se visualicen de mejor manera. Todo lo que tú estás presentando, si lo haces, por ejemplo, con imágenes, va a ser más llamativo, va a ser más visual, la gente lo va a estar viendo. Pero a ver que te presenten por la televisión, lleno de la pantalla, más escritos. ¿Te gusta? ¿Te gustaría? No te gusta. Definitivamente dirías, oh, Jesús, cambien esa película por otra. Es eso lo que me está diciendo, por eso más visualizamos eso. Por eso es lo que nosotros tenemos que hacer eso. Por eso me está dando las pautas. La relación de dependencia o de jerarquía que existe entre diversos aspectos de información. También tenemos que buscar cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, cuál va cuarto. Así voy organizando las cosas. No lo hagas por hacer. Lo estás haciendo hacer por hacer. Escoge tú.
De todas esas páginas que tú tienes, ahí tenemos bastante material. Y si no tienes eso, todavía agarra tu antología y de ahí recoge una información. Y con eso más me ayudo y hago mi infografía bien hechecito. ¿Te das cuenta? Ya estoy empezando a organizar lo que me está diciendo acá. Organizo todo ese tipo de información. Por eso es lo que estamos hablando. Siempre vamos a organizar. Muchas veces no nos entendemos entre nosotros mismos. Conversamos y no nos entendemos. Pero ¿qué decimos? No sé qué me habrá dicho. Pero el que te ha dicho, el que te ha transmitido, ¿qué ha hecho? No ha organizado su información. O sea, su idea ha soltado. Todo lo que tiene en la cabeza ha soltado por soltar, pero no lo ha organizado. Y siempre nosotros tenemos que ir a eso, que se pretende graficar, dice, por eso. Por ejemplo, yo te digo, no, hay cosas, ya les estoy explicando, hay cosas que no se puede graficar, o sea, no puede quedar en gráfico, pero sí puede estar escrito, puede estar en el aspecto literal, pero no en el aspecto gráfico. Entonces, no busques de alguna manera graficar. Si hay cosas que no puedes hacer, no lo hagas, mamacita linda, no lo hagan, papi. Busca un texto especial para que puedas trabajar. ¿Sobre qué textos vas a trabajar? ¿O qué cosas has recogido de esos 35 al 80 y de ahí lo sacas y lo organizas, le jerarquizas? Dices, este es primero, este segundo, este le voy a poner tercero, este va cuarto, este va quinto. Me pongo a leer en mi borrador y digo, oye, a ver, si estuviera escrito esto, iría. Lo junto si es posible y si forma una oración con sentido completo en los subtítulos o en los enunciados que estoy acomodando, definitivamente para mí está bien organizado. Y si no, está mal hecho pues mi infografía. Es por eso me dice, así los porcentajes pueden ser, dice, descritos perfectamente en un diagrama de pastel. Cuando estoy hablando de pasteles, ya ustedes son tromes en eso, de quinto grado. Estoy hablando pues de ese círculo que está dividido en varios aspectos. Y ponemos ahí 2%, 3%, 4%, 30, 70, 80%, etcétera, etcétera. Entonces, eso voy haciendo mi organización. ¿Te das cuenta? Es por eso que me está diciendo que es más sencillo. Mientras que las comparaciones son mejor representadas mediante cuadros de analogías o tablas de comparativas. ¿Te das cuenta? Por eso me dice, para hacer una comparación, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar las analogías o tablas comparativas. Siempre hemos utilizado, por eso cuando hemos hecho un trabajo hemos dicho, haz la comparación. Puedo hacer una comparación, una tabla de doble entrada y hago una comparación. Y eso es lo que me está diciendo. En un cuadro de doble entrada también puedo hacer. Los mapas mentales de uso muy extendido se vislumbran como una de las herramientas con mayor potencial. ¿Te das cuenta? Es por eso que siempre hemos dicho nosotros, hay que utilizar mayormente cuando hacemos clase los mapas mentales. Muchos de nosotros, ¿en qué nos hemos abocado? Es por eso, me van a disculpar, a muchos he escuchado en el transcurrir de este tiempo que estoy pasando como docente, es dicho, no, que lo haga el alumno, que lo cree, pues. ¿Y el alumno qué es? Llega al facilismo y hace lo más rápido. ¿Qué es lo más rápido? Hacer un mapa conceptual. Y cuando tú te fijas ese mapa conceptual, él lo ha hecho con nubes. Pero sin embargo, en la regla general que me dice, no puede ser con nubes ese mapa conceptual. Todo tiene, pero muchos de nosotros decíamos, pobrecito, ya lo ha hecho, pues sí, porque lo ha hecho. Pero yo como docente, ¿para qué estoy? Estoy para explicar eso, para decir que eso no puede ser. Por eso nosotros, ¿por qué no te dice definitivamente, te enseño a hacer, no te han enseñado, te enseño a hacer este mapa mental y en este mapa mental tú me haces este trabajo?
estaría bien. Uso muy extendido, por eso me dice, hay cosas que son, por ejemplo, de 4 o 5, por capítulos están separados. Eso no lo voy a poder representar, amigos. Por eso estamos hablando de texto. No estoy hablando de un libro. Cuando hablo de libro, el libro sí, pues empieza de la página 1 hasta la página 70. Pero hablo de un texto, es de repente una carita, o quizás media carita de esa página. Entonces, de eso estamos hablando. Por eso, con mayor potencial de uso tanto en ambientes educativos como fuera de ellos. Me está dando bien claro. Debo enseñar el mapa mental para que mis alumnos vayan entendiendo y vayan haciendo las cosas bien. Sin embargo, la forma de organizar lo comprendido depende de la tendencia del lector. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Así, mientras que a mí se me facilita la comprensión usando palabras claves y flechas, otra persona podría preferir formatos más verbales como los esquemas numerados. Eso ya está al gusto de cada uno de nosotros, porque muchos nos aburrimos, decimos, oh, ¿qué dirá? Está con flechas, la flecha indica para allá, la flecha para acá. Muchos de nosotros, por ejemplo, un padre de familia, una madre de familia, cuando pasa un accidente, está yendo con su moto y se chocó, se va a quejar, pero el policía viene y dice, ¿dónde ha sucedido? Aquí, señor. Allá, recoge todo el dato, manda al juez. El juez viene. El juez cuando viene, dice, ¿dónde ha sucedido los hechos? Acasito mismo, señor. Muy bien. El juez levanta el dedo y te indica, te dice, señora, joven, usted que es mototaxista o tiene su vehículo, ¿no se ha fijado? ¿Qué dice allá? Allá en esas dos flechas se está diciendo que esta calle es de doble tránsito. Una flecha te dice que va para arriba, o sea, este carril va para arriba y la otra va para abajo. Y donde tú estabas yendo era para arriba. Y es por eso que el carro te ha alcanzado y te ha chocado. ¿Te das cuenta? Por eso esas cosas es lo que nosotros tenemos que empezar a saber leer y comprender. Es eso lo que me está hablando. Muchos nosotros decimos, no, lo hacemos nomás y punto, y ahí termina. No es así, amigos. Ustedes que van a terminar el 5º grado de secundaria, yo trato de alcanzarles de lo que ha explicado en la radio, estoy tratando de sacar de repente algunas cosas que nos puedan servir todavía. Otra técnica para identificar la idea, dice, es el subrayado. Ya en antes hablábamos ya. Al resaltar o subrayar palabras claves o información en el texto, se promueve, dice, la interacción. ¿Te das cuenta? Y eso es subrayado. Esa partecita que es subrayado no se me va a olvidar fácilmente. Lo recuerdo. Me recuerdo hoy. Creo que es subrayado por acá eso. Y busco y exactamente encuentro. Pero si no he hecho eso, tengo que volver a leer. Por eso me está diciendo, ahí sucede la interacción con el texto. Mediante marcas, también puedo hacer marcas, por eso antes hablaba de muescas. Muchos de nosotros utilizamos pequeñas muescas, y otros hacemos unos marcados. Dice, que nos permiten luego, dice, volver a él para recuperar las ideas comprendidas. Una función similar cumple las notas al margen. Eso me van a decir también, profesor, esas cosas nosotros no hemos hecho. Sí, en 3.º grado se ha hecho eso. Te ha dicho, ¿para qué hay un pequeño espacio? Recoge lo que tú crees importante para ti, recoge a esa partecita. Escríbelo en ese blanquito. Sácalo una notita, ponle un ojito y escríbelo ahí. Ese se llama las notas al margen, donde en lugar de resaltar partes del texto, escribimos ideas surgidas, dice, de la comprensión de lo leído. ¿Te das cuenta? Eso es lo que vas a escribir ahí. Eso me está explicando ahí.
Esta técnica requiere un nivel mayor de comprensión de la técnica anterior, ya que el lector induce y o deduce. Eso también no me van a decir cuándo es inductivo y cuándo es deductivo, profesor. Eso ya lo hemos explicado casi en las primeras clases, en la segunda clase, creo. Entonces, ahí tenemos nosotros bien explicado. Por eso hemos hecho la inferencia y hemos explicado cuándo es inductivo y cuándo se hace la inferencia deductiva. No puedo hacer yo por hacer una cosa. Información y puede reflejar, dice, su percepción de lo leído. Una vez que hemos identificado la información relevante en un texto y se ha comprendido, parafrasear lo leído debería ser tarea sencilla. ¿Te das cuenta? Si una vez he hecho todo esto, he aplicado toda esta técnica, para mí, para hacer mi parafraseado, va a ser muy sencillo. Y sacar de ese parafraseado mi infografía va a ser mucho más fácil. Y si no voy a aplicar estas cosas, definitivamente me estoy haciendo un mundo. Muchos me dicen, profesor, es que el trabajo es muy complicado. No, el trabajo no es complicado, sino lo que pasa, no has entendido lo que se te ha explicado hasta el tercer grado. Y es por eso que no estás pudiendo hacer. Yo hago el parafraseo solamente en un ejemplo. ¿Qué me está diciendo? Voy a decir todo lo que he comprendido con mis propias palabras. Entonces, todo lo que he entendido del 35 hasta el 80, lo voy a interpretar con mis propias palabras. Todo lo que he interpretado, lo escribo eso y luego lo traslado, pues, a mi infografía. Y ahí lo explico. Y ahí lo puedo poner. Eso es lo que me está diciendo. Por eso hay que aplicar todas estas técnicas de comprensión, de lectura. Mayormente cuando he visto esto, he dicho que bien. Porque si yo sé leer, definitivamente, en la hojita que te voy a enviar posteriormente para que des tu evaluación, me vas a dar un buen resultado. Pero si no te gusta la lectura, no sabes leer, menos sabrás entender. Menos sabrás entender y menos sabrás darme una buena respuesta. Por eso estoy explicando y estoy tomándolo como técnicas dentro de lo que es la información relevante y la información irrelevante. Esto hasta aquí en la radio nos ha dicho que viene a ser el primer tema que se ha explicado en la clase número 12. Hasta aquí, la primera. La segunda solamente nos ha empezado a hablar sobre el plan de escritura. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Vas a escribir. Pero, profesor, ¿qué voy a escribir? Lo que tú estás haciendo, pues tu infografía tiene pues sus escritos, también tiene sus imágenes, tiene sus gráficos. ¿Qué es la escritura? También son gráficos. Son grafías que se va juntando uno más otros. Si yo junto, por ejemplo, la A, luego la L, entonces, ¿qué dice? Al, ¿te das cuenta? Pero estoy juntando una grafía con otra grafía. Por eso me está diciendo plan de escritura. Pero acá es más sencillo, me dice. ¿Qué es la escritura? Consiste, dicen, poner por escrito a partir de un tema específico. Por eso tú tienes que sacar tu tema específico. Tú tienes que hacer tu infografía. Ideas o sentimientos, tomando en cuenta cualidades de la escritura, como coherencia y cohesión. Eso hemos hablado siempre. Siempre hemos dicho, hablen con coherencia. Siempre hagan la cohesión. Y si lo has entendido bien. Por eso hay muchas personas que siempre, fíjate, miramos a una persona humilde, pero esa persona humilde de repente te está hablando con coherencia, te está haciendo comprender, pero tú no lo estás entendiendo. Eso es lo que estamos diciendo. Por eso hay muchas personas que dicen, no,
Bueno, para mí normal, ¿no? Cuando empiezan a decir, bueno, a mí no me gusta lo que es comunicación. Yo le digo muchas gracias, pero la comunicación es la base esencial. Porque si yo no sé abrir la boca, no sé explicar, no tengo todas estas cosas, ¿cómo me hago entender mi fórmula matemática? ¿Cómo me hago entender la velocidad de la luna, o del sol, o del viento? ¿Cómo hago entender? Es que tengo que tener lenguaje. Y si no hay lenguaje y no utilizo un lenguaje formal, seguiré siendo pues el mismo de siempre. Eso quisiera que me entienda. Por eso me está diciendo, son ideas o sentimientos. La escritura son nuestras ideas, lo que nosotros tenemos en la cabeza, estamos escribiendo. O estamos en las novelas mayormente, en la novela de Jaguar Fiesta, en otras novelas, etcétera, nos están escribiendo que hay sentimientos indígenas. Ahí nos cuentan sus cualidades. Pero eso tenemos que hacerlo con coherencia y cohesión. Y cuando hagas tu infografía, hazlo, por favor. ¿Qué es la composición? ¿Por qué hablo de composición? Siempre hemos dicho, al primer día que tú regresas, cuando estás bien de repente en primer grado, hemos dicho, a ver, haz una composición sobre tus vacaciones. ¿Y qué hace el niño? Agarra, empieza a escribir todo lo que le ha pasado. A eso me estoy refiriendo. Consiste, dice, en aplicación de un conjunto de estrategias. Es la composición, tiene sus estrategias. No puedo componer por componer, como me dice el profesor, y escribo cualquier cosa y todavía, si tengo una bonita letra y si soy pata con su papi o soy amigo de su mami, entonces 18, 19. No es así. Es que tengo que ver qué estrategia ha aplicado mi alumno, qué es lo que ha hecho para poder escribir tan bonito esa composición. Ahí sí, su mamá va a venir y me va a agradecer. Pero si me va a agradecer por agradecer, iré pues insatisfecho, porque no puede estar satisfecho. Por eso me dice, hay que aplicar, dice, un conjunto de estrategias que permiten la escritura consciente, sistemática y organizada de ideas. ¿Te das cuenta? Yo tengo que organizar, tengo que enseñarle. Si él no sabe, entonces le tengo que decir, ven hijito, esto se hace así, o señoritas, o jóvenes, se hace esto así, esto va primero y este va segundo, tu idea está desordenado. Tengo que decirle de esa manera. Eso es lo que yo tengo que empezar a hablar. Por favor, estoy explicando bien de repente lo que viene a ser una composición. Es un conjunto de estrategias. Cuando te habla, te digan, haga usted una composición. Le dices, profesor, ¿cuál de las estrategias voy a aplicar? ¿Por qué? Porque a mí me han enseñado que la composición viene a ser un conjunto de estrategias. Pero ¿con qué estrategia voy a empezar yo a desarrollar esta composición? ¿Te das cuenta? ¿Cómo voy a escribir? Eso es lo que le voy a preguntar. Planificación del texto. Se debe tomar los siguientes pasos cuando tú vas a planificar tu infografía. Tu infografía también es un texto. No vayas a decir, es imagen nomás, es gráfico nomás. No, es un texto, amigo. Por eso, cuando tú me presentas, yo lo voy a leer. Por ejemplo, hay niños que cuando hablamos por celular me mandan caritas sonrientes, caritas tristes, caritas que... Entonces, si lo veo que le está cayendo gotitas de lágrima, entonces digo, ya tiene problemas. ¿Qué pasó, papá? ¿Problemas? Le digo. Inmediatamente, si me tiene confianza, me avisa. Pero ya lo estoy leyendo que ese joven tiene problemas, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Por eso voy a hacer mi planificación del texto. Primero, ¿qué hago? Definición del género textual. Voy a definir. Cuando hablo de género textual, voy a seguir hablando de los mismos géneros viejos. No, esos son géneros literarios, lo narrativo.
lo lírico. Todo eso, los 4 que hemos hablado, lo didáctico más que 3 antiguos y 1 nuevo, esos son líricos. Me estás hablando de género textual. Pero entonces en ahí, ¿qué está? También está el género narrativo, está el género descriptivo, el género argumentativo y el género informativo. Ahí vamos a encontrar. Entonces, voy a definir bajo qué género voy a escribir, qué género voy a tomar. ¿Te das cuenta? Eso me está diciendo. ¿De acuerdo a qué voy a escribir? ¿Qué me vas a escribir? Si me vas a contar tu sentimiento, va a ser muy largo, porque tendríamos que ir desde el origen hasta tus 18, 16 años que tienes. ¿Te das cuenta? Entonces, voy a escoger de acuerdo a ese género. Determinación, dice, del destinatario. Voy a determinar a qué tipo de persona le voy a escribir. ¿Quiénes podrían leer? ¿Para quiénes voy a publicar eso? Eso es lo que me está diciendo el destinatario. Selección y delimitación del tema. Me está explicando y me está diciendo sobre qué voy a escribir. ¿Qué voy a escribir? En este momento de la pandemia, en este momento donde el presidente ha hecho ya por él el trabajo, solo nos falta a nosotros. Entonces, ¿qué voy a escribir? Eso empezaré a escribir. Ese será mi tema fundamental. Y en mis textos también está basado casi en eso, cada uno de los textos. Cuando me habla de convivencia, me está diciendo cómo estamos viviendo en la actualidad. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cómo estamos en casita? Eso es lo que me está empezando a decir. Redacción de objetivo. Dice, ¿qué pretendo lograr con mi escrito? ¿Qué pretendes lograr tú con tu escrito? Hacerle entender, hacer entender de repente al gobierno que lo que hemos tomado es una buena decisión y que estamos ya casi preparados para soportar de repente otra que se nos venga. Eso es lo que nos está empezando a decir. Y cuando ya voy a empezar a tratar de terminar este aspecto, voy a empezar solamente a hablar de la formulación de tesis. Ahí, ¿qué punto de vista quieres defender? Por eso está el argumento, más antes hemos hablado. Argumentar, ¿qué quiere decir? Lo que he dicho, lo tengo que defender. Porque he dicho que este es negro y ese negro lo tengo que defender, pero con argumentos. Eso es lo que me está diciendo. Por eso, texto argumentativo, me dice ahí. Generación de ideas. Voy a ordenar mis ideas y voy a empezar a escribir. Recopilación de la información. ¿Dónde encontraré la información necesaria? ¿Dónde voy a encontrar? Ahí tienes la página 35 al 80. Ahí vas a encontrar bastante información que te va a servir para que termines de hacer ese borrador que lo has hecho, para que lo termines de hacer. Eso es lo que me está diciendo. Clasificación y organización de las ideas. Voy a clasificar y organizar mis ideas. Más claro, y abajo me dice, ¿cómo dispondré las ideas en el escrito? Lo que antes hemos dicho, voy a ordenarlo, este va primero. O si estoy haciendo en un círculo, este lo voy a poner al centro y alrededor van a estar estas otras cosas, pero los voy ordenando. ¿De qué manera? De acuerdo al horario del reloj. Ya tú sabes de dónde empieza ese su plumilla, de dónde empieza en el reloj. De las 12 de la noche o del día. Marca 1, 2, 3 y está rodando. En ese sentido puedo empezar a hacer mi trabajo. O si quiero, agarro también en el sentido contrario al horario y empiezo a escribir. Y bajaré de 12 a 11, luego a 10, a 9,
pero estoy haciendo en ese sentido. Pero está bien organizado. Eso es lo que está hablando. Definición del género textual, lo que antes les decía. Acá tenemos, por ejemplo, el género narrativo. ¿Qué comprende? Dice, contar una historia, anécdota o suceso. ¿Habrá habido anécdota? ¿Cuánta anécdota tendremos ahora en estos meses que hemos estado encerrados? Y seguimos todavía encerrados. Muchos de nosotros no hemos salido. La primera anécdota que dice una mamá, fíjate, una madre de familia de Acobamba, me ha dicho, profesor, yo les cuento esa anécdota, me dice, profesor, yo los he guardado a mis hijas, yo prefiero salir a la calle, ellas no salen a ningún sitio, fíjate, pero las hijas que no han entendido el mensaje, ¿qué dice? Los jóvenes son menos propensos a caer en esta pandemia. Los viejos de 40, 45 años para arriba hasta los 60, 75 años están más propensos a caer en esta enfermedad, contagiarse más rápido. Pero no lo hemos entendido eso. Esa es mi anécdota que los quiero contar. Pero eso lo haría de una manera narrativa. ¿Te das cuenta? Otro dice, descriptivo, decir cómo es una cosa. Sí puedo describir una cosa. Me puedes describir, por ejemplo, la escalinata de Acobamba. Me puedes describir de repente los sucesos, los acontecimientos que están pasando en la actualidad. Persona, pensamiento, lugar, etc. De todos ellos puedo hacer. ¿Acaso no puedo hacer de una persona una descripción general del tiempo que está pasando? Eso es lo que me está diciendo. Expositivo, informar y explicar sobre un fenómeno o tema específico. Eso, por favor, cuando tú vas a hacer una exposición, siempre llévate en tu mente que tienes que hacer una información y tienes que hacer una explicación. Muchos de nosotros queremos, discúlpenme la frase, nos chupamos cuando salimos al frente. Por eso hay un dicho que dice, discúlpenme, les digo jóvenes, hay un dicho que dice, ¿sí? El gallo canta en su corral, pero ese gallo no canta fuera de su corral. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando estamos entre amigos, sí, ahí hacemos bulla, que somos habladores, chamulleros, pero cuando salimos al frente, no podemos hablar. Queremos decir todo lo que queríamos explicar, lo queremos explicar con 4, 5 palabras. Y fíjate, y eso también casi incompleto, casi sin sentido. Por eso me está diciendo, cuando yo haga este tipo de cosas, lo tengo que hacer una cosa que tenga sentido. Y voy a tratar sobre un tema específico. No quieras abarcarte todo, sino busca un tema específico. Argumentativo. Convencer o persuadir a alguien mediante razones, argumentos. Por eso, para eso están tus argumentos. ¿Cómo tú convencerías a tu mamá que no salga a la calle? Y si va a salir a la calle, salga una sola vez por semana. Tengo que buscar los argumentos necesarios y tengo que darle razones para que me pueda entender y se pueda proteger y quizás ya no vaya hasta el mercado, sino a la tiendita de la esquina. ¿Te das cuenta? Es eso lo que está dentro de esto. Por eso me está diciendo los géneros, definición del género textual. Ya no es igual, ¿no? Porque cuando hablamos del otro, del género narrativo, de repente del género lírico, del género dramático o teatro, de esos 3 géneros tradicionales en la literatura, y uno que lo consideramos como actual, el género didáctico. De esos 4 géneros, son géneros literarios. En ahí tienes que diferenciar. Estoy hablando del género
textual. Entonces, jóvenes, con esto yo he terminado y acá tienes tu plan, tenemos este plan, todavía plan de escritura. Me dice, ya eso ya creo que lo hemos explicado y lo hemos empezado a trabajar. Entonces nosotros, por favor, ya estaríamos llegando, también estaríamos llegando al final haciendo la siguiente actividad. Elabora, dice, un borrador. Profesor Lucio. Sí, ¿con quién hablo? Disculpen. Profesor, buenos días. Soy solo una Dayana Toral. Ya, Dayana, dime. Profesor, disculpe, quería justificarle mi inasistencia a su clase del día de hoy. Ya, mamá. No te Tuve preocupes. que ir al médico. No me expliques, mami, no me expliques. Y es por eso que no pude asistir a su clase. Ya, mami, ya, listo. Pero, profesor, quisiera decirle qué tema trabajaron o qué actividad voy a realizar. Sí, ya, vamos a terminar con los chicos y luego ya converso contigo. Ay, ya, profesor, más bien disculpe entonces por interrumpir. No se preocupe, mami, no se preocupe. Ya, listo. Ya le vuelvo a llamar en todo caso, profesor. Ya, mamá, listo. Acá en la actividad dice, disculpen, elabora, dice, un borrador de infografía, dice, en la que incluye propuestas para manejar adecuadamente los recursos de su familia y comunidad. Procura que su boceto no tenga errores y emplea, dice, un lenguaje claro y sencillo para comunicar sus ideas. Por favor, cuando me dice lenguaje claro y sencillo, ya me está diciendo, pues tiene que ser un lenguaje formal. Ya tienes ya tu borrador. A ese tu borrador, ahora con esta clase más, ordénalo mejor y luego ya me vas enviando tu trabajo. No hay otro trabajo más, señoritas. Ahora, salvo que ustedes tuvieran algunas preguntas, estoy para atenderlos, por favor. Aló, estoy para atenderlos, señoritas. Luz. Luzga. A ver, amigo Walter, pregunta. Buenos días, profesor. Sí, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, Bien. profesor, el trabajo que vamos a realizar solo es o sea, vamos a mejorar el borrador que ya hicimos, ¿verdad? Claro, papá, agarramos y lo mejoramos, eso nada más, porque ahí tenemos todavía para mejorar con la clase actual, mejorar algunos puntitos. Lo tomamos y lo vamos cada vez mejorando. Y si ya quedamos perfeccionados, a buena hora. Ahí ya tenemos para estudiar esa carrera. ¿Algo Ok, más, amigo? profesor. Ya, gracias. ¿Algo más? Emerson. Buenos días, profesor. Sí, habla Emerson. Profesor, quisiera preguntarle si hasta cuándo podríamos tener plazo para poder entregar esto, o sea, con las mejoras, con la explicación que dio para mejorar el Ajá. trabajo, hasta cuándo tendríamos tiempo Muchas para entregar. gracias, Emerson. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo de que los trabajos, por ejemplo, esta clase hemos terminado y damos un plazo hasta el próximo jueves. Ya, profesor, muchas gracias. Este es el tiempo que estamos considerando para que los otros cursos también vayas haciéndolo y vayas cumpliendo. Entonces, yo doy ese tiempo, cosa que el jueves me dan, y yo en esta tarde hago mi informe y voy elevando los trabajos que me han presentado. Está bien, profesor, gracias, eso sería todo. Ya, gracias, Emerson. ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguien más? Maite. Se ha puesto a dormir, Maite. No, profesor, sí he entendido la clase que hizo, profesor. Solo es Ya, buscar el borrador que hicimos, que hicimos y enviarle. ya, muy bien. Entonces,
Otros más, a ver, por favor. Bueno, Nelfa. ¿Quién es Nelfa Taipe? A ver, Es mi Nelfa. compañera Miriam, creo, profesor. A ver, con Nelfa, pero acá no hay Nelfa, pues estoy buscando justo mi registro y no hay Nelfa. Ah, es mi Miriam, compañera Miriam. Ujú. Miriam, Miriam, escondidito nomás. Por favor, sus trabajitos, ya les he explicado. Cosa que así de repente ya en enero, febrero, todos pueden estar libres y irse a preparar jóvenes. Porque si no vamos a tener ese traspiés todavía de estar enero, febrero hasta marzo en el colegio y luego recién si apruebas porque presencial es diferente. En cambio acá me mandan sus trabajos, voy calificando y cuando me piden algo yo voy demostrando. Cuando te piden algo tú vas demostrando porque estás haciendo tu portafolio. Y si no lo tienes los pasos para que hagas tu portafolio, llámame, solicítame por favor. Algunos ya les he enviado, algunos todavía no. Por favor, cualquier cosita, estoy a su servicio. Si no hay más preguntas, no hay más cosas, por favor, muchas gracias. Será pues hasta la próxima clase. Pásenlo bien, cuídense jóvenes, cuiden a mamá, a papá. Ya, gracias, profesor. Nos vemos, Luzga, te has dormido, ¿no? Sí, profesor, se ha dormido Luzga. Sí, pues que el flaco de ahí arriba no lo deja. Pues. Sí, sí, profesor. Otro día le he visto. ¿Dónde la habrá visto, mi profesor? Ahí en Seguro Acobamba, con pues. el WhatsApp abierto la ha visto. ¿Qué? No, no me han visto, he venido. Está en la reunión con el director. Pues. No, profesor. Y ¿Qué? profesor, cuando volvamos a las clases, solo usted nos va a explicar todo el tema y nada más, o también vamos a exponer nuestros trabajos. Claro, cuando hay algunos trabajos que exponer, lo exponemos, señoritas. Si hay algunas cosas que ya no, que definitivamente acá se evalúan, entonces lo evaluamos. Por ejemplo, hay algunos trabajos que a ustedes me han enviado, entonces más bien yo trataría de hacerlos entender más de repente sobre esos aspectos. Y hay algunas que Oiga, ya profesor, muchas realmente no gracias. necesitan. Ujú. Ya, Gracias, jóvenes. profesor, Gracias, hasta la otra gracias, semana. Walter. Cuídate, Maite, no estés caminando en la calle. Sí, profesor. Sí, sí. Nos vemos, jóvenes.